Ok, en cabeza y cuello vamos a encontrar las siguientes arterias principales. Ya se comienza, bueno, yo lo haré de abajo hacia arriba. Tenemos las principales, que es la arteria subclavia izquierda y la arteria subclavia derecha. Después tenemos la arteria carótida común. La arteria carótida común, que podemos observar que la izquierda va directa al corazón, mientras que la derecha es rama del tronco brachioencefálico. Del lado izquierdo, vamos a hacer el lado izquierdo. Como ya mencioné, está la arteria subclavia. La arteria subclavia tiene rama de arteria vertebral y de la arteria tiroidea inferior, que es todas estas ramas de acá. La arteria subclavia tiene un tronco tirocervical, que esto da ramas a la arteria transversal del cuello y la arteria supraescapular, que la supraescapular es demasiado grande, ¿verdad? La arteria tiroidea inferior da rama a la arteria cervical ascendente, que esta no da más ramas. También la arteria subclavia da la rama de la arteria vertebral, que esta es larga. Esta solo tiene pocas ramas, que como podemos observar abajo no tiene, pero mientras va subiendo tiene unas muy pequeñas, que son las ramas meningias de la arteria vertebral. También tiene, bueno, solo tiene eso, solo tiene las ramas meningias de la arteria vertebral. Perdón, esas. Volviendo acá abajo, sobre la arteria carótida común izquierda, vamos a tener que después se convierte en arteria carótida externa. La arteria carótida externa tiene de rama la arteria tiroidea superior, y la arteria tiroidea superior tiene subramas, que es la primera, la rama infrayoidea de la arteria tiroidea superior, y la siguiente, que es la arteria laringea superior. También está la rama cricotiroidea, de la arteria tiroidea superior, y la rama glandular anterior de la arteria tiroidea superior. Estas, si ustedes se fijan, no tienen más ramas ninguna de las que mencioné no tiene más subramas. Y por último, de la arteria carótida externa está la rama glandular posterior de la arteria tiroidea superior. La arteria carótida común, y después de arteria carótida externa está la arteria facial, que es esta de acá. Como podemos observar,
llega hacia la nariz. La rama facial tiene la primera rama, que es la arteria labial inferior, y también tiene la arteria submentoneana, que pues está en el mentón, y esta tiene subramas, que son las ramas glandulares de las arterias, de la arteria facial. La mentoniana no tiene ramas, si se fijan, solo es esa. Y subiendo para la arteria facial, como mencioné, está aquí la arteria labial inferior, y subiendo está la arteria labial superior. La rama facial tiene por último esta rama de acá, que es la rama nasal lateral de la arteria facial. Después, la arteria facial se convierte en arteria angular. La arteria angular, si se fijan, no tiene más ramas. Y volviendo hacia abajo, volvemos a la arteria carótida interna. Después de la arteria carótida interna, la arteria carótida interna, antes de que la arteria carótida común se divida, está el seno carotidio. El seno carotidio después da a la arteria carótida interna. Como se fijan, es esa de acá. Esta de acá tiene ramas, y son unas ramas más grandes. Está la arteria cerebral media, que la arteria cerebral media se subdivide en dos ramas. Está la porción cortical superior de la arteria cerebral media, y después la segunda es la porción cortical inferior de la arteria cerebral media. Esta arteria tiene más ramas, que es la rama temporal media de la arteria cerebral media, y también la arteria temporal posterior, que estas pues no tienen más ramas, ¿verdad? Bueno, esta sí. Sí, disculpen, esa no tiene. La arteria cortical inferior de la arteria cerebral media tiene, cuando cambia de nombre, se vuelve en la arteria del giro angular, que esta ya es una rama terminal, no tiene más ramas. La arteria cerebral media, ¿verdad? Bueno, ahora esta es otra división de la arteria carótida interna, que si ustedes se fijan, sí son más gruesas que las demás. La arteria cerebral anterior se subdivide en la arteria estriada media distal, en la arteria orbitofrontal medial y la arteria del polo frontal. Subiendo es esta. Subiendo, seguimos a la arteria calloso marginal y la arteria pericallosa, que esta es toda esta de acá. Esta pericallosa se subdivide
en ramas, las ramas precuneales de la arteria pericallosa y la arteria pericallosa las arterias carotidotimpánicas ramas ay, aquí la pericallosa esta es la arteria del conducto del lado derecho. Esta es la arteria meningia posterior. ok, la carótida interna se convierte en arteria cerebral anterior. Aquí la arteria cerebral anterior y la es la rama para el ganglio del trigémino de la arteria meningia media. la arteria cerebral media, Derecho, tórax. ok, la pericallosa se subdivide en ramas precuneales de la arteria pericallosa y ramas parieto-occipitales de la arteria pericallosa. Volviendo acá, en la arteria cerebral media también se subdivide en la porción cortical superior de la arteria cerebral media, que esta tiene 3 ramas, que es la arteria orbitaria, orbitofrontal lateral. Subiendo tenemos la arteria prefrontal y la arteria del surco central. Y la porción cortical inferior de la arteria cerebral media tenemos la arteria temporal posterior y la rama temporal media de la arteria cerebral media.